Comenzamos nuestro recorrido de hoy situándonos en el centro de la provincia de Córdoba. Vamos a empezar hablando de picado y ensilado. Para eso le proponemos que recorramos juntos el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. En el lugar dialogábamos con el ingeniero agrónomo Marcelo de León. Nos puntualizaba los aspectos centrales del momento óptimo de picado. Hay dos puntos principales que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es la humedad de la planta en su conjunto, que se determina como materia seca, sacando una muestra del cultivo de algunas plantas y secándolas. Es el principal indicador del momento óptimo. Y el otro indicador es el estado del grano. No siempre coinciden absolutamente, por eso tenemos que tener en cuenta las dos variables. En el estado del grano vamos viendo el estado de madurez del grano, hay un indicador que se llama la línea de leche, que es el grado de avance de la madurez del grano en la espiga o en la panoja en el caso del sorgo. Y por el lado de la humedad tenemos valores indicativos que están alrededor del 35% de materia seca del cultivo como el estado óptimo, y lo tenemos que conocer, aunque no estemos en el momento óptimo, lo tenemos que conocer ese valor en el momento de picado, porque según cuál sea ese valor, si el cultivo, por ejemplo, estuviese más seco, cosa que está ocurriendo este año donde no se ha podido entrar a los lotes en el momento adecuado, tenemos una serie de resortes y decisiones a tomar para compensar esa variable que no está en su estado óptimo, y eso lo tenemos que resolver en el momento, pero conociendo en qué situación estamos, y ahí podemos regular el tamaño de picado, podemos incorporar el cracker como elemento que va a favorecer todo el proceso de confección del silaje, tenemos la altura de picado, o sea, una serie de decisiones sobre la parte operativa en el momento de picado que podemos de alguna manera compensar si no estamos en la situación óptima. No poder realizar el picado en el momento óptimo puede generar diferentes impactos en el material, afectando la calidad del mismo. Veamos ahora qué puede llegar a suceder como resultado de no poder entrar al lote en tiempo y forma. Lo peor, digamos, que tenemos como impacto negativo es cuando picamos con un cultivo demasiado húmedo, con un cultivo temprano, con un cultivo que no ha tenido, digamos, la materia seca y el avance necesario, porque todo lo que va a ocurrir en los procesos posteriores son pérdidas y son muy difíciles de prevenir o de resolver esas pérdidas. Quiere decir que siempre la recomendación es, si no podemos estar en el óptimo y si nos tenemos que adelantar o atrasar, ir más hacia atrasarnos que adelantarnos, porque en el caso de atrasarnos tenemos por lo menos una serie de digamos, factores a modificar para mejorar esa situación que no es la óptima. Pero para eso tenemos que conocer en qué situación está el cultivo, sobre todo en lo que respecta a humedad y estado del grano. ¿Cómo influye en la compactación del silo esto? Cuando el cultivo empieza a secarse, empiezan ciertas dificultades en la compactación, o sea, el cultivo se torna, digamos, esponjoso con una restricción a la compactación. Y eso lo tenemos que compensar con el tamaño de picado, siendo menor el tamaño de picado, o sea, picar más chico. Lo podemos compensar con el cracker, que también disminuye el tamaño de partido del componente más pesado, que es el grano, que a su vez también va a tener una mejor utilización por parte del animal. Y bajar la altura de picado permitiría incorporar una fracción que es la más húmeda de todo el cultivo, que es la base del tallo. Entonces, con esos resortes podríamos mejorar, poniendo atención a maximizar lo que podamos hacer en cuanto a compactación como uno de los factores fundamentales para tener un buen proceso fermentativo posterior.